¿Quieres experimentar por ti mismo algún suceso paranormal? Es muy fácil. Vuélvete trailero como yo y te aseguro que no te faltarán historias para contar. Mi nombre es Apolinar y he estado recorriendo las rutas de este país y algunas del extranjero desde hace ya 25 años, y puedo asegurarles que existen caminos realmente peligrosos. Desde pequeño siempre anhelé convertirme en trailero como mi padre. Me encantaba cómo describía las comunidades que recorría y la gente que llegaba a conocer. Podía escucharlo por horas completas sin que nada más en el mundo importara. En esos momentos me imaginaba que era yo, y no mi padre, quien estaba detrás del volante viviendo cientos de aventuras. Al día de hoy agradezco a Dios haberme permitido seguir mi sueño y cumplirlo. El relato que voy a contarles me sucedió cuando apenas estaba aprendiendo el negocio de la mano de mi padre, que en paz descanse. Entonces apenas era un muchacho de 17 años, y este era mi tercer o cuarto viaje. Recuerdo que salimos como a las 6 de la tarde de la Ciudad de México con destino a Tuxtla Gutiérrez. Era un viaje como de 10 horas, haciendo alguna parada para descansar o comer. Era común que gran parte del viaje lo hiciéramos durante la noche, pues, como es evidente, durante esas horas las carreteras están más despejadas. Durante el trayecto, mi padre me explicaba los pormenores de manejar estos monstruos sobre ruedas, que en algunos casos podían mover las 30 toneladas. Ponía especial cuidado en explicarme cómo debía convertir el tráiler en una extensión de mí mismo, a conocer la distancia que debía respetar por si tenía que frenar de emergencia, a mantenerme del lado derecho de la carretera, pero, sobre todo, me hizo consciente de un hecho aterrador. En caso de una colisión, hay muy pocas probabilidades de que los demás conductores sobrevivan. El tráiler, en un caso como ese, destrozaría todo a su paso. Me enseñó a respetar la vida de los demás. Estábamos circulando sobre la carretera Puebla-Veracruz, cuando mi padre decidió que ya era hora de soltarme el volante para que me fuera acostumbrando. Hasta ese momento solo lo había hecho de copiloto. Debo confesar que estaba tan nervioso como emocionado. Como pude, metí marcha haciendo sufrir la caja de velocidades y avanzamos. Durante 45 minutos de mi vida, me sentí el rey del mundo. Pero poco antes de llegar a la caseta nos orillamos para hacer el cambio de conductor. Mi padre tenía que reportarse a la base, así que, mientras hablaba por la radio, le dije que aprovecharía para ir al baño. Me adentré en el monte unos 30 metros y comencé a hacer mis necesidades. Ya era bien entrada la madrugada y en ese momento caía una llovizna que empapaba rápidamente mi ropa. De pronto, a la distancia, comencé a escuchar pisadas en la hierba. Las escuchaba acercándose lentamente hacia donde estaba. Imaginé que se trataría de algún animal, y para asegurarme, levanté la cabeza un poco, tratando de descubrir de qué se trataba. Pero por más que estiré el cuello, no logré ver nada. Aún así, seguí escuchando cómo se acercaba. Despacio, uno a uno, aquel sonido de pasos sobre la hierba comenzó a ponerme nervioso. En un acto reflejo giré la cabeza hacia mi padre. Las luces del tráiler apenas me alcanzaban. Teniendo 3 en la cabina, lamenté no haber traído una maldita linterna conmigo. Como pude, me limpié y estaba dispuesto a levantarme cuando la visión más aterradora de mi vida me paralizó. Una mujer sumamente delgada y con la espalda encorvada pasaba muy cerca de mí. Gracias a la tenue iluminación del tráiler pude percibir su silueta.
Aterrorizado como estaba, no pude apartar la vista. La piel acartonada corroída, pegada prácticamente al hueso. Los huesos de su columna sobresaliendo horriblemente por la forzada postura que mantenía. Los largos mechones de cabello húmedo que caían sobre su rostro la hacían ver todavía más siniestra. Pero lo peor, amigos, si es que es posible, era que pegado a su marchito pecho, la mujer aferraba a lo que solo puedo describir como la mitad superior de un bebé. Cabeza, brazos y torso se balanceaban rítmicamente al compás de los pasos. Se los aseguro, se trataba de una pesadilla salida del mismo infierno. Y más aún, por un instante, me pareció que aquel pequeño colgajo de carne se revolvió con voluntad propia. Fue mi padre el que me salvó de volverme loco. Preocupado porque no regresaba, hizo sonar la trompeta del tráiler, lo que disparó en mí una ola de adrenalina. Corrí hacia la carretera apenas sosteniendo mi pantalón con la mano. Creo que tropecé y me levanté, al menos un par de veces. Cuando me vio llegar, todo lleno de barro, golpeado y asustado, mi padre rápidamente me metió a la cabina y apresuró la marcha. Mientras tanto, yo estaba histérico. Le suplicaba que nos fuéramos de inmediato, pues temía que si nos tardábamos un minuto más, de alguna manera, aquella criatura me seguiría por haberla observado. Con palabras entrecortadas y lágrimas en los ojos le conté todo. Mi padre solo escuchaba, atento, sin dejar de ver el camino. De vez en cuando estiraba su brazo y me apretaba contra su costado para calmarme, pero esa acción solo me ponía peor. De inmediato volví a mi mente la imagen de ese bebé partido a la mitad. Creo que me dormí o me desmayé, no lo sé. El caso es que abrí los ojos casi a la salida de Oaxaca, donde paramos en una gasolinera. Ahí nos esperaban otros amigos de ruta de mi padre que, al enterarse de lo que me pasó, se desviaron para darme apoyo y compartir un café caliente. Me dijeron que lo que había experimentado era lo que comúnmente se conoce como espantos, almas que tuvieron un final trágico y terminaron atrapados en este mundo. Los hay inofensivos, los que aparecen y desaparecen de la nada. Y existen otros más peligrosos, aquellos que buscan venganza y son capaces de hacer un gran daño. Me enseñaron a reconocer las señales. Me dijeron que tal vez aquellos espectros eran resultado de algún accidente automovilístico. Lamentablemente es bastante común que pasen tragedias en las rutas. Uno a uno me fueron contando sus experiencias. Y debo decirlo, en comparación de lo que me había sucedido, algunos de ellos habían vivido cosas 100 veces más fuertes. De alguna extraña manera escucharlos me tranquilizó. En ese momento me sentí parte del grupo. Me sentí un verdadero trailero, como mi padre. El susto me duró meses enteros. Me volví algo ansioso, sobre todo cuando veía a alguna madre con su hijo. Era inevitable regresar en mi memoria a aquella noche. Aún ahora, con todos los años que han pasado, sigo sintiendo miedo al contar este relato. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por haberme escuchado y espero que este pequeño proyecto sea de tu agrado. Si es así, ayúdame a compartirlo con quien creas pueda gustarle nuestras historias. De momento me despido, no sin antes desearte una excelente noche. Mi nombre es Javier Cabrera
La sombra en tu ventana.